Había una pequeña y acogedora casa en el corazón de un denso bosque situado en el norte de Alemania, olvidada por el tiempo y por la civilización, llena de musgo, pero con un encanto extrañamente sobrenatural. Los pocos que la conocían y que se atrevían a hablar de ella decían que estaba maldita, que nadie debía acercarse, y mucho menos entrar. Sin embargo, Daniel, un joven apasionado del senderismo y de la aventura, decidió ignorar todas las advertencias que indicaban en todos los pueblos cercanos, así como las señales puestas por los lugareños del sitio. Quería explorar, sentirse vivo, descubrir si las leyendas eran ciertas y, quién sabe, tal vez encontrar algún tesoro que le permitiera hacerse famoso en la universidad. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Daniel llegó a la casa. La casa era pequeña, construida con madera vieja y musgosa, con ventanas rotas y una puerta que colgaba de sus bisagras. A su alrededor, los árboles parecían formar un círculo perfecto, como si quisieran proteger o quizás encerrar algo en su interior para que esto no saliese. Daniel empujó la puerta y entró. El interior estaba oscuro, polvoriento. El aire olía a humedad y algo más, algo incomprensible, algo que no identificaba, algo fuera de lo común. A cada paso, el suelo de madera crujía bajo sus pies, resonando como un eco perdido en la oscuridad. Lo único que iluminaba la estancia era un ínfimo rayo de luz que entraba por una grieta en la pared, proyectando sombras largas y deformes, sombras que no parecían ser simplemente eso. En el centro de la habitación había una mesa carcomida por el tiempo. Sobre la mesa, un diario antiguo y aterciopelado, de páginas amarillentas y frágiles, y una vela negra apagada. Daniel, con la curiosidad de un niño pequeño, tomó el diario y comenzó a leer. Las primeras páginas eran relatos de un hombre que había vivido allí tiempo atrás, un ermitaño que había decidido aislarse del mundo y de sus dificultades. Cuanto más leía, más extraño se volvía el texto. El hombre hablaba de voces que le susurraban desde las paredes, de figuras oscuras que aparecían en los rincones, de noches interminables llenas de frío que calaba hasta los huesos. Relataba que la casa tenía vida propia, que tenía sentimientos, que se alimentaba de su miedo y que lo mantenía prisionero, que cada vez le hacía sentirse más débil, más fuera de sí mismo. Sentía que cada minuto que pasaba perdía la poca cordura que le quedaba. De repente, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró el diario y se dispuso a irse, pero al darse la vuelta, notó que la puerta por la que había entrado había desaparecido. La habitación parecía más pequeña, más cerrada, y las sombras en las paredes comenzaban a moverse con más rapidez, como si cobraran vida. Intentó mantener la calma, de convencerse de que todo era un producto de su imaginación, pero las sombras se hacían cada vez más densas y se acercaban hacia él lentamente. En la oscuridad escuchó un susurro, apenas audible, como si alguien le hablara al oído. Era una voz suave, pero llena de desesperación. «Ayúdame», decía. «Por favor, ayúdame». Daniel retrocedió, pero las sombras lo rodearon y la voz se hizo más fuerte, más insistente. Sentía que el aire se volvía más denso, que apenas podía respirar. Gritó, pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en la oscuridad. Las paredes se cerraban a su alrededor, como si la casa se estuviera plegando sobre él. El último sonido que escuchó fue el crujido de la madera cediendo bajo sus pies, y el frío, un frío intenso, que lo envolvió por completo antes de que se oscureciera y se quedase en silencio. Cuentan las leyendas que la casa en el bosque sigue ahí hoy en día, esperando a su próxima víctima, con un diario sobre la mesa, donde las últimas palabras escritas ahora dicen: «Salid de aquí».